la santidad. ¿Sí me oyeron, hermano? Santidad o santificación. Es una doctrina fundamental, indispensable en el cuerpo de doctrina de la salvación. La palabra santidad quiere decir, santidad o santo quiere decir apartado, dedicado, consagrado, elegido. Apartado, consagrado, dedicado, elegido. Es decir, que usted y yo somos apartados, consagrados, ¿qué más dije? Elegidos y dedicados. Entonces, Dios nos llamó a usted y a mí para ese fin. Nos apartó. La palabra santificación quiere decir persona a quien Dios aparta, persona a quien Dios consagra, persona a quien Dios dedica y escoge para sí. Por tanto, es un tema valiosísimo en la vida de los creyentes. No lo tome de manera liviana, hermano. Ya usted leyó el texto: sin santidad nadie verá al Señor. Y vamos a hablar de eso. No se puede, hermano, a pesar de el mundo postmoderno en que vivimos, pensar que las cosas de Dios han cambiado. Se pueden cambiar muchas cosas. De un edificio se pueden cambiar ventanas, paredes, puertas, baños, cocinas, etcétera. Pero no se pueden cambiar las columnas y las vigas de un edificio. Si usted tumba una columna o una viga, el edificio se viene al suelo. De la iglesia, del fundamento de la iglesia, se pueden cambiar cosas. Sistema administrativo. Se puede modificar el culto. Usted puede hacerlo a una hora o la hora que la iglesia lo requiera. Se pueden cantar los coros lentos o avivados. Es decir, se pueden modificar muchas cosas, pero nunca se puede modificar la doctrina. Usted nunca puede modificar la doctrina de la santidad. Usted tiene que ser santo. Tiene que ser santo si quiere ser salvo. Esa es la condición. Si quiere ser salvo, tiene que ser santo. A mucha gente no le gusta, porque la gente dice: no, esta es otra época. Sí, es otra época, pero el evangelio es el mismo. Sí, es otra época, pero el plan de salvación es el mismo. Hace 2000 años se estableció que el único medio para que el hombre se salvara es a través del nuevo nacimiento. Dios no ha cambiado eso. Y no piense usted, hermano, que porque estamos en la época postmoderna Dios va a cambiar eso. No lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Si usted lo quiere cambiar, el problema es suyo, pero Dios no lo va a cambiar. Entonces la gente dice: es que es muy duro. Sí, el evangelio es duro a veces. Duro para los incrédulos, duro para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted es el que lo hace duro. Vea, a manera de introducción le digo 3 cosas. Primero, un hombre llamado Nicodemo, según Juan capítulo 3, vino donde Jesús de noche y le dice estas palabras: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. De una vez, sin filtro, es decir, sin anestesia, de una vez, Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De una. ¿Que fue Jesús duro? No, es que Jesús habla directo. Él no tiene que darle vueltas a nada. Él es Dios y su palabra es viva y eficaz. Y no tiene que darle vueltas a nadie, ni pedirle consejo a nadie, ni ponerse de acuerdo con nadie. Si le gustó, bueno,
Podría decir, Señor, eso es muy duro esa palabra. Bueno, modifiquémosla. No, Jesucristo no modificó nada. ¿Cómo así? Le dice Nicodemo, ¿cómo es eso? ¿Puede acaso entrar un hombre viejo en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le responde sin filtro: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo quedó más confundido y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes esto? Fue fuerte el Señor. ¿No entiendes esto? Dice: mira, Nicodemo, lo que es nacido de Adán, Adán es. Es decir, lo que es nacido de la carne, carne es. Mas lo que es nacido del Espíritu, espiritual es. El que es nacido de Cristo es. Y el que nace del Espíritu, espiritual es. Le dice Jesús a Nicodemo: no te maravilles de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Le dice: si yo te hablo palabras, si yo te hablo en lenguaje terrenal, Nicodemo, te estoy hablando en tu lenguaje y no me entiendes, ¿cómo me vas a entender si te hablara en lenguaje celestial? Nicodemo, te estoy hablando en tu lenguaje y no entiendes a pesar de que eres maestro. Le dice Nicodemo, le dice Jesús, mire, dice, como Moisés, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, no hubo filtro. Nicodemo, así es la cosa. Tú lo decides, lo tomas o lo dejas. Otro, estoy haciendo una introducción. Nosotros los pastores, hermanos, Dios no nos ha puesto para entretenerlos a ustedes, sino para enseñarles el camino que nos lleva al cielo. Hay muchas religiones, muchas, que lo que hacen es consentir el pecado en las iglesias. ¿De qué me sirve eso? Hermanos, si como pastor yo tengo que darle cuenta a Dios un día, yo tengo que responder ante Dios de lo que les enseñé a ustedes. O lo toman o lo dejan, pero como pastor tengo que enseñarles lo que la Biblia dice. Pablo dice a Timoteo un texto que he citado muchas veces y es una orden, dice 2 Timoteo 4, te mando. Es una orden, es un imperativo, te mando delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques. Es una orden, que prediques la palabra. Reprende, oiga eso, reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Sí me está entendiendo? Es una orden. Dice, con toda paciencia y doctrina, porque viene días cuando no sufrirán la sana doctrina. Una de las normas de la sana doctrina es la santificación. Cuando se habla de la sana doctrina, se habla de un cuerpo de doctrinas. Y una de que forman parte de ese cuerpo de doctrinas es la santidad. Vienen días cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, Timoteo, tú, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
Entonces dice, porque yo ya estoy a punto de partir, y termina diciendo Pablo, yo ya terminé la carrera, he guardado la fe, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Pero es una orden. Pablo dice a Timoteo estas palabras, 1 Timoteo 4:12, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, dice Pablo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y dice, ten cuidado de ti mismo. ¿Y qué más? Y de la doctrina. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio por la fe, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otros muchos versículos, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha revelado, se ha manifestado desde el cielo para salvación. ¿Qué más dice? Enseñándonos que renunciando a toda impiedad mundana, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la manifestación gloriosa, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De modo, hermanos, que no se incomoden. ¿Sabe qué dice el Señor? Mis ovejas oyen mi voz. Hermano, las ovejas oyen la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco. Dice, ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y dice, y no perecerán. Él me las dio porque Él es mayor que todos. Y no perecerán de la mano de mi Padre, porque yo y el Padre uno somos. Y en tercer lugar, la gente le gusta seguir un evangelio fácil. Y por eso es que usted ve en las ciudades mega iglesias, gente protestante pero no cristiana. Mucha gente quiere ser cristiano sin Cristo. Y por eso es que viven de cualquier manera. Usted ve un montón de protestantes que dicen pertenecer a X o Y iglesia, pero no tienen fruto. El buen árbol se conoce por el fruto. Sí, Señor. Entonces, usted recuerda en el capítulo 6 de Juan. Vayan a Juan. ¿Se acuerdan de que Jesús alimentó 5,000 varones, sin contar los niños y las mujeres? Felices. Lo llenó, sobró comida, y luego esos mismos, que eran por ahí 20,000 personas, quisieron hacer rey a Jesús, porque vieron que era un evangelio fácil. El evangelio de los panes y los peces. Hoy hay muchas mega iglesias que lo único que hacen es pescar en la pecera, es decir, donde está el pescado ahí, pero nunca han ido a buscar el pez al agua. Y yo le doy gracias a Dios por la iglesia que tenemos. Usted pasa por cualquier pueblito, la gente se asusta porque por los grandes movimientos evangélicos, por la televisión, en la radio. Uy, qué iglesia tan grandota. Pero son iglesias que solamente funcionan en las ciudades. Yo le doy gracias a Dios, le digo sinceramente, váyase usted a cualquier municipio de Colombia, corregimiento o vereda, váyase, lo autorizo para que se vaya. Y usted en cualquier municipio, corregimiento, vereda, en cualquier caserío va a haber siempre un título en una puerta: Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Las mega iglesias se quedan en las ciudades porque todo es fácil, son los que pescan en la pecera.
Pero esta iglesia ha ido al río, a la montaña, a buscar los peces en el río, a buscar las almas a las montañas. Y es 4.500 congregaciones tenemos hoy en todo el territorio nacional. No se asuste por las mega iglesias que crecen como espuma, pero se disipan como espuma. No se preocupen. Entonces, queremos hacerte rey. Claro, claro, sin trabajar comida y con este desempleo que hay en Colombia, me imagino. Si Jesús viniera a Colombia ahora. Ah, no, este es. Lo buscaron por mar y tierra. Pero amigo y hermano, Jesús, a la persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, Jesús se le esconde. Pero aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, Jesús se le muestra y le dice: heme aquí. Dios le dice a la gente que quiere ser salvo: si usted viene a la iglesia por entretenerse y pasar el tiempo, pues por aquí no hay sitios de recreación, no hay un teatro, no hay un parque importante, me voy a los pentecostales a disipar el tiempo. Y sí, si usted vino a eso, perdió el tiempo. Porque la iglesia no es un entretenimiento de nadie, ni es un teatro, ni es un parque donde se divierte la gente. La iglesia es el hospital donde la gente viene a curarse de su espíritu y de su cuerpo también. Y aquí no venimos por entretenernos, ni porque esto sea bonito, ni porque usted sea bonito. La iglesia viene aquí porque ha conocido al Señor Jesucristo, y siempre que venimos aquí disfrutamos de la bendición de Dios y nos vamos alegres con la bendición de Dios. Y usted no, a usted no hay que pedirle que cante, usted canta solito. A usted no hay que pedirle que venga, usted viene solo. A usted no hay que pedirle que aplaude, usted aplaude solito. ¡Gloria a Dios! ¡Qué pereza esa vida de los evangélicos! No tiene más nada que hacer. No, nosotros somos libres. Podemos hacer lo que nos dé la gana. Podemos ir a la cantina si queremos, hacer lo que hace usted. A nosotros aquí nadie nos amarra, no tenemos un policía que nos vigile, ni nos tienen amarrados aquí, no. Usted y yo podemos hacer lo que queramos, pero no lo hacemos porque no lo necesitamos, porque en Cristo lo tenemos todo. Aleluya, en Cristo estamos completos. Y aquí hay parranda, aquí hay fiesta, aquí hay alegría, sin rumba, sin licor, sin baile, sin música mundana. Aquí glorificamos al Señor, que Él es nuestra paz. Amén, Él es el gozo, porque el gozo de la salvación es nuestra fuerza. Entonces, queremos hacerte rey. Y claro, Jesús se dejó encontrar. Maestro, ¿dónde estabas? Te estamos buscando porque queremos que tú seas nuestro rey. Jesús fue tajante y de una vez, sin filtrar nada, les digo: sí, ¿cómo no? Me buscáis no porque hayáis visto mis obras, sino porque les di comida y les llené la panza. Bueno, la palabra panza me alimenté yo. Jesús no dijo así. Es una palabra paisa. Trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les dará. Y como ellos no entendían, estaban pensando otra vez en la barriguita. Ah, Señor, esa es la comida que necesitamos. Sí, ¿cómo no? Les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo le resucitaré en el día postrero. Mire cómo cambia. Ah, este está loco. Minutos antes era el rey. Después de que Jesús les predicó el evangelio sin filtro, le dijeron: este está loco, ¿cómo nos va a dar a comer su carne
¿Será que se va a partir en pedacitos? No, 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 no. Ahora sí que menos. Jesús comienza a hablarles de la vida eterna, porque la gente solamente piensa en las cosas de la tierra, en qué comer, en dónde me empleo, cómo consigo comida, vestido, trabajo, etcétera. La gente piensa en lo terrenal, pero Jesús está hablando de la vida eterna, porque es más importante la vida eterna que la vida terrenal. Y lo que hacemos nosotros aquí no es enseñarle cómo se consigue un carro, una casa, una finca, como lo hacen los teleevangelistas. No, aquí no somos expertos en decirle cómo consigue una casa o un carro. Somos expertos en predicarle que el gozo de la salvación es más grande que el carro, que la casa, que la plata, que el empleo. Amén, porque Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Y qué dice la Biblia? Uno a uno comenzó a irse, porque cuando el evangelio talla, en aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios, el evangelio le talla. Y dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y fueron desfilando miles y miles. Solo quedaron 12. Y les dice: mire, se fueron todos. Se fueron. Hermano, Jesucristo no filtró nada, se los dijo de frente. Y les dice: si se quieren ir, váyanse. Pero esa es la ley, ese es el evangelio, ese es el camino. No tiene enmendaduras, este camino no tiene atajos. El que entra por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Pero el que no quiere seguirlo, de malas, porque el evangelio no cambia. Se fueron. Quedaron 12 de tantos miles. Pero Jesús es así, y le dice a los apóstoles: si se quieren ir ustedes, también váyanse. Pero hay un hombre allí llamado Pedro, que había seguido a Jesús, no por la comida, no por el vestido, al contrario. Le dice: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, hermanos, no se incomode, hermano, si se le habla a veces un poquito duro. A veces hay que hablar duro para que usted despierte, para que usted se sacuda y piense que la salvación está en riesgo. Sí, Señor, está en riesgo. Entonces, todavía voy en la introducción. ¿Qué es lo que la Biblia habla de la santificación? Mire estos punticos. La Biblia dice estas palabras. Dice que nosotros debemos vivir una santidad de manera irreprensible. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. 2. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: puesto que tenemos tales promesas, dice el apóstol, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 3. Primera de Timoteo 1:5 dice de la santidad que se produce mediante la fe no fingida. Fe no fingida. No pretenda ni engañe a la gente diciendo que es santo, porque usted sabe más que yo que Dios conoce su corazón y su conciencia. Cuarto, Filipenses 1:10 dice que hay que ser sinceros e irreprensibles. 5. Romanos 6:18 dice que hemos sido libertados del pecado. Dice Romanos 6, todo el capítulo, empiezo con el 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta de Pablo. ¿Cuál es la respuesta de Pablo? En ninguna manera. Porque los que hemos creído en Jesucristo, hemos crucificado la carne con nuestras pasiones y deseos. Dice: ¿no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, póngale cuidado a lo que dice la Biblia, que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una vez un hijo le preguntó a su papá, que era pastor, le dice: padre, ¿cómo es estar muerto en Cristo? El padre, no teniendo una respuesta como clara, le dijo: mira, si tú vas al cementerio y encuentras un cadáver o una calavera de una persona y tú le das pata, lo insultas, lo tratas mal, lo injurias, ¿tú crees que esa calavera te va a responder? El niño le dice: claro que no. Le dice: eso es estar muerto en Cristo, muerto al pecado. ¿Sí me oyeron? Muerto al pecado. ¿No sabéis que los que hemos muerto al pecado, cómo viviremos aún en él? Iglesia, usted tiene una responsabilidad muy grande con Dios y con su conciencia. Y no es que seamos duros, simplemente les estamos mostrando, a veces hay que ser fuertes porque nos estamos durmiendo en los laureles. Usted y yo tenemos que despertar, que sin santidad nadie verá al Señor. Aunque se repite y se repite, sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. No importan los diplomas, la plata que tenga, la fama que tenga, de la familia que venga, no importa. A Dios no lo soborna nadie, nadie, nadie. El pobre, el rico, el feo, el bonito, el negro, el blanco, el ignorante, todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios y habremos de ser santos, sin dinero, sin diploma, sin estudio, porque Dios no tiene a la iglesia estratificada. Somos uno en Cristo y como tal debemos imitar la santidad de Jesucristo. Que es que es muy duro. Mire, Jesús fue más duro que nosotros. Él no le comió cuento a nadie. Él nunca llamó a nadie y dijo: venga tranquilo, venga, negociemos. Esto no se negocia con nadie. Su salvación no se negocia. Así la trazó el Señor y no hay nada que hacer. ¿Que no le gustó? Es decisión de nosotros. Gloria a Dios. Romanos 6:2, muertos al pecado. 7. La Biblia dice en Romanos 6:19, presentad vuestros cuerpos en santificación delante de Dios. 8. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. La santificación nos separa de las costumbres del mundo. ¿Qué dice la Biblia? En este texto que les cito, dice la Biblia: no os unáis. Estoy predicando en la Biblia, ¿sí o no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay compañerismo la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos, el creyente con el incrédulo. No hay comunión. Y dice: por lo cual, iglesia, por lo cual salid en medio de ellos, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Hermanos, Dios lo cela a usted, porque la Biblia dice que la iglesia es una virgen pura. Y no se enoje si le hablamos duro, es que Dios es celoso con usted. Celoso. Dios lo ama, Dios lo quiere. Dios quiere ver una iglesia santa, pura, de manos limpias, de ojos limpios, de lengua limpia, etcétera, etcétera, de conciencia limpia, porque dice: os celo con celo de Dios. Dígame una cosa: si usted ama a su mujer
y hay otro por ahí calentándole la oreja. ¿Usted habla en lenguas? ¿Cuál sería la situación suya? Dice la Biblia que los celos son el furor del hombre. Y no perdonaría, dice Proverbios 6, aunque multipliquen los dones. Eso es normal. Si usted ve que a alguien le está picando el ojo a su esposa o a su novia, alguna reacción puede tener usted. ¿Cuánto más el Señor? Que al Señor le costó mucho. Esta novia que tiene hoy en la tierra le costó mucho. El precio que el Señor pagó por usted fue mucho. No hubo plata, no hubo oro, no hubo piedras preciosas. El precio que Dios dio por usted fue su vida. Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Cualquiera por librar su vida pagará todo el haber de su casa, cualquiera. Hay mucha gente que secuestran y les exigen grandes sumas de dinero. La gente es capaz de empeñarlo todo, entregarlo todo con tal de salvar su vida, porque la vida es lo más preciado que un ser humano tiene en la tierra. La vida fue la que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Entregó su vida hasta la muerte, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Usted vale mucho, usted le costó mucho al Señor, por eso Él lo cela. La Biblia dice que Dios es celoso, celoso. Así que no se ponga bravo. Si Dios le da duro y le da en la espalda duro, no se preocupe. 9. La santificación fue siempre la voluntad de Dios para con la nación de Israel. 10. La santificación solo se alcanza por la fe. 11. La muerte de Cristo. 1 Corintios 1:30 dice, más hablando de Jesucristo, dice que Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría, santificación, justificación y redención. Gloria a Dios. Vea esto. Estoy en la introducción, tranquilo. 12. La iglesia ha sido santificada por la sangre de Jesucristo. 1 Juan 1:7-8. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 13. La iglesia ha sido también purificada por la palabra. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 14. Nosotros hemos sido santificados a través de la regeneración. 15. La santificación es una doctrina fundamental para la iglesia del día de hoy. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Efesios 5:26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Hermano, siéntase honrado que usted y yo no éramos más que basura de la calle. Qué pena, pero así éramos. Que Dios lo haya sacado a usted del tarro de la basura, de la inmundicia donde usted y yo vivíamos, y lo haya puesto en lugares altos y nos haya santificado. Bendito el Dios y Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según el puro afecto de su voluntad, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. ¿Quién era usted? ¿Quién era yo? ¿Por qué se enoja cuando Dios le da garrote? Pues porque lo quiere. Si usted, la Biblia dice que padre, que hijo es aquel a quien padre no lo disciplina. Si usted es un hijo de Dios, tiene que estar dispuesto a recibir garrote cuando le falla a Dios.
Porque usted no tiene ningún derecho de castigar al hijo del vecino. Vaya, tóquele un hijo del vecino, no importa lo que esté haciendo, las diabluras que esté haciendo, y vaya, tóquele el hijo al vecino. Usted no tiene autoridad sobre él. Pero usted sí tiene autoridad si la ejerce sobre su hijo. Usted sí castiga a su hijo cuando merece un castigo porque es su hijo y usted quiere que su hijo camine derecho. Eso es lo que hace Dios con usted y conmigo. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado fuete? En muchas maneras, de muchas maneras, nos ha dado garrote. ¿Por qué? Para enderezar el camino. ¿Cuántas veces nos hemos visto? ¿Cuántas veces hemos torcido el camino? Pero Dios es tan bueno que nos da garrote para que lo enderecemos. No se ponga bravo cuando Dios lo reprende. Yo reprendo y castigo a aquel que recibe por hijo. Gloria a Dios. Aquí tenemos, para terminar esto, ¿no? Pero se me va a caer por aquí medio sermón, hermano. Vea. Yo creo que con esto termino. Voy a irme al Antiguo Testamento para terminar. Dios santificó las siguientes cosas. En el Antiguo Testamento se santificó el monte Sinaí. Y voy a leer el texto, no se me duerma. ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? Porque si está lloviendo vamos a estar a las 9. Éxodo 19:23. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Estoy mirando lo que Dios santificó en el Antiguo Testamento. 2. Ofrendas. Éxodo 29:27. Apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado, del carnero de las consagraciones, y juntamente con Aarón y sus hijos los santificarás. ¿Qué quiere decir? Los apartarás. 3. Campos. De Levítico 27:22. Y si dedicare alguno a Jehová la tierra que él compró, que no era de la tierra de su herencia, la consagrarás a Jehová. 4. El tabernáculo. Éxodo 29:44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. 5. Casas. Casas. Cuando alguno dedicare su casa consagrándola a Jehová, la valorará el sacerdote, sea buena o sea mala. Según la valorar el sacerdote, así quedará para ofrenda a Jehová. 5. 6. Dios santificó en el Antiguo Testamento personas. Levítico 11:44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. 7. Jesucristo mismo se santificó, y cuando habla de santificación no está hablando de un hombre de pecado, sino que estamos usando la palabra consagración. Jesús se consagró para nosotros, para que tuviéramos la vida eterna mediante la ofrenda que es su propia vida. 7, 8. Los creyentes, la iglesia, 1 de Pedro 3:15. Si no santificad el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vuestros corazones. Primera de Pedro 1:3 dice: hemos sido santificados según la presciencia de Dios, escogidos y santificados. Entonces, hermanos,
No se ponga bravo si a usted le dicen que tiene que ser santo. Repito, ¿qué quiere decir santo? ¿Se acuerda de lo que comencé? ¿Qué es santo? Hermano, apartado, consagrado, dedicado, elegido, seleccionado. Por eso, hermano, a usted y a mí se nos exige una vida diferente. Hermano, usted no puede vivir como los demás. ¿Quiere ser salvo? ¿Quiere ser salvo? No todos los que se bauticen van a ser salvos, porque la Biblia dice: el que perseverare hasta el fin. Que Dios nos bendiga. Y termino con este texto que dice: cuando Pablo se despidió de los creyentes de Éfeso, Hechos capítulo 20, dice: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para santificaros y daros herencia con todos los santificados. No es duro, esta palabra no es dura. Sin santidad nadie verá al Señor.